Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué bueno es saber que cada día tenemos un momento especial para poder compartir la palabra de Dios. Y además de eso, incluir el consejo inspirado del Espíritu de Profecía. Esto es, creed en sus profetas. Les damos una cordial bienvenida y también lo hacemos, como siempre, con el grato placer de estar en la compañía del pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Eber. Es una alegría estar contigo, estar con todos nuestros amigos para meditar, para reflexionar, para seguir creciendo en el camino de Dios y en el mensaje de su palabra. Hoy nos detenemos en Josué capítulo 15. Josué capítulo 15 es un capítulo que nos habla de cómo la promesa de Dios se cumplió en la vida de Caleb. Y nos dice claramente la Biblia que Caleb llegó a conquistar el territorio que le había pedido, Hebrón. Y luego de la conquista sucede algo interesante. Las tribus, ¿no? Las demás tribus, porque él recibe una buena porción como si fuera una tribu, en realidad él y su familia, ¿no? Que era una familia grande, extensa. Y conquista, a pesar de su edad y todo eso. Y luego que conquista, él pudo haber dicho, gracias Señor, pero se da cuenta que varias tribus no habían conseguido su empeño, no habían conseguido su objetivo. ¿Qué hizo Caleb en ese momento después de haber conseguido su objetivo? ¿Será que se quedó así tranquilo? ¿Qué nos dice la inspiración? Elena de White escribió en Patriarcas y Profetas lo siguiente: Caleb obtuvo la heredad que su corazón había anhelado durante 40 años y, confiado en que Dios lo acompañaba, echó de allí 3 hijos de Anac. De esta forma logró obtener una posesión para él y su casa, y no por ello disminuyó su celo ni se instaló a gozar de su heredad, sino que siguió adelante con otras conquistas para beneficio de la nación y para la gloria de Dios. Qué interesante. Nosotros ya hemos visto, ¿no?, las características, las cualidades, hemos elogiado a Caleb por su entrega, por su fidelidad, por su espíritu positivo, y ahora tenemos que elogiarlo por su perseverancia, porque ahora que, digamos, podía sentarse a la mesa servida, ya tenía lo que soñó, pero no, él no pone un punto final. Realmente. Dice que él no solo se gozaba de la heredad, sino que siguió adelante
con otras conquistas. Y uno decía, el espíritu guerrero o el espíritu de conquistador, pero yo me detengo en esto. Eso que él hacía estaba motivado para beneficiar a su nación y para glorificar a Dios. ¿Qué significa eso en la vida de una persona? El hecho que está desprendido de ese egoísmo, ni siquiera egoísmo, sino podríamos decir, ya conseguí mis logros y suficiente, ¿no? Humanamente podría haber dicho, pero ¿qué significa en una persona ese deseo de beneficiar a otros, beneficiar a su comunidad y dar gloria a Dios? La vida centrada en uno mismo es una vida llena de angustia. El yo es nuestro primer y peor enemigo. Entonces, cuando uno puede vivir de manera altruista para los demás, está viviendo el principio de Cristo. Cristo dejó el cielo y vino a esta tierra e hizo lo que hizo por los demás. Él no necesitaba morir para él, no necesitaba pagar pecados de él. O sea, lo que hizo lo hizo para los demás. Y cuando hacemos eso, estamos viviendo el Espíritu de Cristo. Por eso el Evangelio, la Biblia, nos recomienda a mantener esa actitud. Y eso termina dando gloria a Dios. Qué bueno, realmente, ¿no? Esa actitud que mostró de desprendimiento, generosidad, Caleb. Y bueno, nosotros siempre hemos hablado en varios capítulos acerca de Caleb porque como que el Señor permitió que Caleb fuera, no solamente en su juventud, fuera referido como un hombre valiente, sino después, cuando ya vino la etapa de la conquista, y ahora nuevamente, ya estamos prácticamente a la mitad del libro de Josué, y vuelve a aparecer Caleb. O sea, era un personaje importante. Recuerdo de ese momento cuando Dios dijo, todo Israel va a quedar en el desierto por no haber creído en mi poder. Aquellas oportunidades cuando estaban todavía en el desierto, comenzando, allí por números 13, 14. Y ocurrió, porque fíjate que la primera vez que hicieron un censo, originalmente cuando Jacob vino hacia Egipto eran 70, Claro. pero después la primera vez que hicieron el censo y contaron los varones para la guerra, o sea, de 20 años para arriba, contaron 603.550. Claro. Y de esos solamente llegaron los 2 espías positivos, o sea, Josué y Caleb. Toda una generación tuvo que morir en el desierto por su incredulidad. Sí. Pero a ellos, a Caleb y a Josué, Dios les había hecho una promesa. ¿Qué nos dice la inspiración acerca de la forma, cómo se cumplió la promesa de Dios en la vida de Caleb? Sigo leyendo entonces el comentario de Elena de White. Los cobardes rebeldes habían perecido en el desierto, pero los espías íntegros comieron de las uvas de Escol. A cada uno se le dio de acuerdo con su fe. Los incrédulos vieron sus temores cumplirse. No obstante la promesa de Dios, habían dicho que era imposible heredar la tierra de Canaán y no la poseyeron. Pero los que confiaron en Dios y no consideraron tanto las dificultades que se habían de encontrar como la fuerza de su ayudador todopoderoso, entraron en la buena tierra. Hay 2 enfoques, 2 estilos de vida, ¿no? Claro. Uno de cobardía y otro de valentía. Uno de rebeldía y el otro de unidad y compañerismo con Dios. Uno centrado en uno mismo, el otro centrado en Dios. Uno de incredulidad, que termina cosechando el temor y sus consecuencias, y el otro de fe, que termina cosechando aquello que creyó. O sea, cuando lo importante en realidad, Eber, no es tener fe. Y alguien podría decir, ¿cómo? Pero no está hablando que es importante tener fe. Calma. Lo importante no es tener fe, lo importante es en quién tenemos puesta nuestra fe. Interesante eso, porque muchas veces nosotros decimos hay que tener fe, pero parece una fe muy, muy teórica, ¿no? Y hay gente que pone su fe en cosas que realmente no tienen un valor profundo, ¿no? Y a veces en cosas frágiles, perecederas. Incluso en las mismas cosas, Claro. O en personas. Pero nuestra fe tiene que estar centrada en Cristo. ¿Quién? El Creador, el Sustentador,
el Salvador, el que murió por mí, el que intercede, el que prometió buscarme, el que reitera sus promesas, el que cumple su promesa. Es allí entonces que mi fe se transforma en algo, una realidad extrema en mi vida, por el Señor, Claro. no por mí. Claro, y hay gente que a veces dice, no, pero yo siento que tengo fe, pero realmente, ¿en qué está poniendo su fe? De repente en una especulación o en un ídolo moderno como el dinero. Bueno, a través de la historia el dinero ha sido un ídolo, un cantante, tantas cosas en las que podemos poner fe, pero son totalmente fútiles, no te dan ninguna seguridad para el futuro. Sí, por eso ni siquiera en la inclemencia de un desierto, ni siquiera en los peligros de un desierto, ni siquiera en el vacío de la nada es chasqueado aquel que deposita su fe y su confianza en el Señor. Y por algo el Evangelio dice, y cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, ¿va a encontrar fe en los hombres? O sea, como que el Señor que radiografía el tiempo final de la historia, como todos los tiempos, Claro. ya nos anticipó que la fe no iba a ser el producto más usual que se encontraría en cualquier lugar, pero quienes pueden confiar en el Señor serán recompensados, hoy, mañana y para siempre. En el caso del creyente, el tema es simple. Confiamos en Dios que me creó, que me sustenta, que me redimió por medio del sacrificio de Cristo, que me ama, que tiene un presente, que tiene un futuro. Vale la pena. Gracias, pastor. Vale la pena confiar en el Señor. Con este pensamiento vamos a tener un consejo importante y ya volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Luego de estos consejos, nos queda justamente el momento oportuno para recibir un llamado final y la oración. Todos nosotros necesitamos de algo de donde aferrarnos. Yo tengo resuelto para mi vida, nosotros tenemos resuelto ese tema para nuestra vida. Ese alguien superior de que aferrarse se llama Jesús, se llama Jesucristo, se llama el Señor, se llama Dios. Ejerza fe en el todopoderoso Dios, dueño y soberano del universo. Ahora vamos a orar. Querido Dios, si pudiste resolver los problemas de aquellos que vivían en la inmensidad de un desierto, también puedes resolver los problemas de los que hoy viven atravesando un desierto que pareciera nunca terminar. Y nos concedas a todos la seguridad que la vida es distinta cuando caminamos de tu mano. Amén. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a Dios porque cada día sacamos consejos importantes. El día de mañana nos encontramos aquí en Creed en sus Profetas. Hasta entonces.